Que Dios les bendiga a cada uno, amados hermanos. Una alegría poder verles. Me siento honrado, me siento bendecido de poder tener un servicio y juntos poder alabar al Señor. Pronto estaremos en gloria todos juntos. Pero mientras eso sucede, aquí estamos para poder pelear la buena batalla juntos, unidos como hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 1 al 5. Gloria al Señor. El título del sermón: A casa. Y el texto bíblico, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Nos vamos poniendo de pie, la amada lectura en el nombre del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiésemos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Padre Celestial, Señor, como oraba nuestro hermano, estamos delante de su presencia. Gracias porque podemos tener un servicio, porque podemos orar, porque está su presencia en este lugar. Y pedimos, Señor, la dirección, pedimos la guianza y pedimos su presencia, Señor, que con temor y temblor su palabra sea proclamada, con temor y temblor también sea recibida. Despierte, Señor, nuestro interés y nuestra atención, y que su palabra pueda estar obrando en nuestras vidas, Señor, como golpeando nuestro ser para la gloria de su nombre. Necesitamos de su palabra, Señor, es la verdad y queremos estar en la verdad, que sea direccionado con su gracia, con su sazón, con su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que alguna experiencia, creo que todos de alguna u otra manera tenemos de poder ser trasladados, de poder cambiar de habitación, de poder cambiar de domicilio. Entendemos que no es fácil un cambio. A veces nosotros podemos entusiasmarnos, pero cuando llega el momento de hacer el cambio, sea dentro de la misma ciudad, si estamos arrendando de un hogar a otro, si nos cambiamos de una ciudad a otra, y tenemos también hermanos que se han cambiado de un país a otro, sea cual sea, hay tanto por hacer. Y cuando nos encontramos en eso de un cambio, de un lugar a otro, de una parte a otra, a lo mejor hay aflicción de espíritu, a lo mejor, ¿cierto? Hay estrés, tanto que pensar cómo hacerlo, cómo generar ese tipo de cambio, porque estamos siendo trasladados a otra casa, siendo trasladados a otro domicilio. El domingo pasado, para los hermanos que no estuvieron, estuvimos, ¿cierto?, viendo los versículos anteriores del capítulo 4, versículos 16
al 18 y lo llamamos la predicación, ¿cierto? Lo temporal y lo eterno. Tanto la predicación del domingo pasado tiene relación con la predicación de este día, y nosotros nos encontramos en la predicación pasada como en esta de ahora, en el contexto original, no a un pastor que se llama José y que está predicándole a la congregación de la iglesia bíblica por su gracia, sino que nos encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia, a la iglesia en Corinto. Una iglesia muy parecida a nuestras iglesias, con todo lo que conlleva, ¿cierto?, una congregación con todas las dificultades, pecados, debilidades, falencias, pero ahí estaba el apóstol Pablo escribiendo esa carta a la iglesia, ¿cierto?, en Corinto. Y él comienza porque los hermanos en la iglesia en Corinto, yo creo que si el apóstol le hubiese preguntado o les hubiese dicho, levanten su mano, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas? ¿Alguno de ustedes ha sufrido? ¿Alguno de ustedes ha estado enfrente de una dificultad que a lo mejor no ha podido y le costó tanto que a lo mejor no podía, pensaba que no iba a ser capaz de salir de esa dificultad? Incluso llorar. Ahí está el apóstol Pablo. Y una de las cosas interesantes que el apóstol Pablo, nosotros veíamos el domingo pasado, que le está llamando a la iglesia en Corinto a la perseverancia. Y él comienza, ¿cierto? Veíamos que, por lo tanto, no desmayamos. Está llamando, y veíamos que llamaba a la iglesia a poder perseverar, a continuar, a seguir adelante. Y qué interesante, hermano, porque el apóstol estaba escribiendo a esta iglesia en Corinto, estaba llamándola a perseverar, a no dejarlo todo botado, sino que a seguir adelante, a continuar en algo tan glorioso como es el Evangelio. Algo tan maravilloso como ser parte del cuerpo de Cristo, donde sabemos que la cabeza es Cristo el Señor. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo, estaba llamando a perseverar a la iglesia, a estar unida a Cristo. No estaba desentendiéndose que a lo mejor los hermanos sí han pasado por sufrimiento, sí han pasado por dolor, pero el aliento que el apóstol Pablo está llevando y estaba estableciendo en el contexto desde su propio sufrimiento, veíamos, y frente a los desafíos que tenía la iglesia por delante en el primer siglo. Bendito sea el nombre de Dios. Los sufrimientos del apóstol, nosotros vemos en la Escritura que a través de toda la palabra de Dios están bien documentados. Vimos un apóstol que tenía que ser bajado desde una canasta para que no lo mate, fue golpeado, lo dejaron ahí por muerto. Vemos que tuvo un naufragio, que fue, es cierto, estuvo preso, que le dieron de latigazo. Y en ese contexto el apóstol Pablo está dando a entender a la iglesia en Corinto para poder llevarlos a la perseverancia, instarlos a seguir adelante. Bendito sea el nombre de Dios, y nosotros vemos la dedicación que tenía el apóstol Pablo por la obra del Señor. Gloria a Dios. Pero su sufrimiento, porque cuando hay sufrimiento, tenemos distintas maneras de enfrentar o de afrontar el sufrimiento. Tomamos y lo dejamos todo, nos sentamos a llorar, a sufrir, y que en ese sufrimiento, ¿cierto?, no tengamos ningún tipo de salida. O en el caso del apóstol, que su sufrimiento
el ejemplo de su vida de sufrimiento le permitió consolar a otros, mostrando que el dolor personal puede ser transformado en ayuda a otros. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, el apóstol veía ese sufrimiento que él estaba viviendo y decía, esto es lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, por más difícil que sea, va a servir para bendecir a otros. Cuando otros hermanos estén viviendo el sufrimiento. Una de las cosas importantes del apóstol Pablo es que estos aspectos del sufrimiento, el apóstol Pablo los vio como una parte integral de su propia vida, pero no solamente de su propia vida, sino que también parte del ministerio. O sea, él no se puso a alegar con Dios, él no contendió con Dios para decirle, sabes, Dios, para eso tú me llamaste, para eso tú me apartaste y ahora estoy viviendo en medio del sufrimiento y no sé qué hacer. El apóstol Pablo vio el sufrimiento como una parte integral de su propia vida, pero también de su propio ministerio. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas interesantes que veíamos el domingo pasado es que el apóstol Pablo reconoce quién es él, reconoce quiénes son los hermanos en la iglesia en Corinto, como hoy día hemos visto nosotros, estamos viendo y tenemos que reconocer también cada hermano de la iglesia bíblica por su gracia y cada hermano que pueda estar escuchando y pueda estar viendo esta predicación. Nosotros somos seres humanos que nos vamos desgastando. Y ahí el apóstol hacía un contraste entre el hombre exterior y ese hombre interior. Y él decía que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol reconocía la decadencia física, conocía lo inevitable del sufrimiento, sabía que el sufrimiento podía llegar en cualquier momento y él lo consideraba parte de su propia vida y parte del ministerio y quería que los hermanos entiendan que el sufrimiento podía llegar en cualquier momento a la vida del creyente. Y eso no significaría que Dios estaba lejos, no significaría que Dios lo estaba mirando como un hermano de segunda categoría, ni menos significaba que era un hermano que no pertenecía al cuerpo de Cristo. Daba a entender que para lo que lo estamos viviendo, que nuestro hombre exterior se va desgastando. La Escritura veía que significaba que va decayendo constantemente en una acción continua, como que nuestro cuerpo va en una caída constante todos los días. Y ese desgaste nosotros veíamos que se podía producir por el envejecimiento físico, que lo estamos viviendo, por enfermedades, por persecuciones, por el desgaste general de la vida e incluso por nuestro propio pecado. Bendito sea el nombre de Dios. El Salmo 32:3 decía o dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, este hombre exterior se va desgastando y nos vamos peinando canas, se va cayendo nuestro cabello. Si antes medíamos 1,70 m, después vamos en 1,68 y vamos achicando de porte. No tenemos la fuerza que teníamos, el aliento que teníamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice, esto lo reconozco y la iglesia tiene que saberlo y tiene que entenderlo. ¿Vamos a ir envejeciendo? Correcto. Vamos a ir teniendo enfermedades, vamos a ir teniendo persecuciones, incluso vamos a sentirnos envejecidos cuando ocultamos nuestro propio pecado. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero sucede algo glorioso y bendito, porque es inevitable que nuestro hombre exterior se vaya desgastando, pero cuando nosotros hemos sido llamados por Dios y a través de la conversión, Cristo marca el inicio de una nueva experiencia en el nuevo hombre, en el nuevo ser interior. En ese momento, cuando Cristo llama a alguien de las tinieblas a su luz admirable, en ese momento se va produciendo algo glorioso en el interior de ese nuevo creyente. Nuestra carne, nuestro hombre exterior se sigue desgastando, pero desde ese momento en adelante el hombre interior se va renovando en una vida renovada y victoriosa día a día, porque no depende del que corre ni del que se esfuerza, sino de quien Dios tiene misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué cosa le estaba diciendo Pablo? Mientras ustedes están envejeciendo, mientras están en medio del problema y la dificultad enfrentándola, todos los días su hombre interior se va a ir renovando, porque es una obra gloriosa y bendita del Espíritu Santo en el creyente. Bendito sea su nombre. Entonces, como el apóstol Pablo estaba llamando a la iglesia a la perseverancia, y como la iglesia iba a vivir dolor, sufrimiento y persecución, porque creo que ninguno de nosotros nos gusta cuando nos llega de visita a nuestra puerta, menos ninguno de nosotros esperamos eso. Pero a veces entra, a veces llega y golpea la puerta, y cuando nosotros abrimos no pide ni permiso y llega y entra. El dolor, el sufrimiento, la angustia, cualquiera de estas cosas que nosotros queremos. Pero el apóstol Pablo estaba llamando al comienzo a la iglesia diciendo, correcto, eso es verdad, pero lo estoy llamando que tienen iglesia en Corinto, tienen que perseverar. Entonces nosotros veíamos que para la iglesia perseverar en medio de la aflicción, perseverar en medio del dolor, perseverar en medio de que nuestro hombre se va desgastando, nos enfermamos y tenemos un montón de situaciones, el apóstol Pablo le estaba enseñando que debían tener una perspectiva correcta sobre la aflicción. Y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y veíamos que Pablo no está minimizando la realidad del sufrimiento, porque cualquier hermano en la iglesia en Corinto podía decir, necesito hablar, Pablo, contigo. Es que tú no me entiendes. Tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Y nosotros vemos a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, que Pablo no estaba minimizando la realidad del sufrimiento, sino Pablo, ¿qué estaba haciendo? Le estaba colocando dentro del contexto de algo tan importante como es colocar el dolor y el sufrimiento en el contexto de la eternidad. Y eso es glorioso, y eso es maravilloso. Por eso, cuando colocó las aflicciones y los dolores en el contexto de la eternidad, el apóstol Pablo pudo decir con seguridad, estas son leves y momentáneas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él la estaba comparando con el eterno peso de gloria que espera a los creyentes. ¡Wow! Ese eterno peso de gloria de estar en la presencia del Señor, de que estemos con Él cara a cara, que Él nos tiene una morada, que Él vivir eternamente con Él. Entonces ahí, desde ese contexto, el apóstol Pablo podía considerar las aflicciones como leves y momentáneas en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Importante este versículo 17 que nosotros veíamos, pues el secreto estaba en el punto de vista de las tribulaciones. Pablo las consideraba transitorias porque no podían durar más que lo que yo o usted podemos vivir en esta vida. Para poder considerar esas tribulaciones, el apóstol les decía dónde debía estar su atención. Y esto debe servirnos a nosotros, debe servirle a usted y a mí.
Porque cuando nosotros estemos enfermos, cuando nosotros tengamos problemas, cuando nosotros tengamos tribulaciones, cuando nosotros estemos lidiando con nuestro propio pecado que va envejeciendo nuestros propios huesos, estamos entregándole al Señor, debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas eternas y no, hermanos, en las que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, siempre estar atento, estar mirando como prioridad número uno las cosas que son eternas. ¿Qué cosa es temporal? Nuestro dolor. ¿Qué cosa es temporal? Nuestros problemas. ¿Qué es temporal? Nuestro sufrimiento. ¿Qué es temporal? Nuestro envejecimiento. Pero se imaginan cuando nuestra mente está constantemente, todos los días, a cada rato, en cada instante, pensando únicamente en esto, va a explotar nuestro cuerpo. Pero el apóstol aconseja a la iglesia y le dice, cuando ustedes, toda su vida, estén pensando y viendo las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos, ¿cierto? Comenzando el capítulo 5, del versículo 1 al 5, nos encontramos con algo, ¿cierto?, tan importante. Si Cristo no viene por su iglesia, algo que vamos a pasar todos, lo pasó Pablo, lo pasó Timoteo, lo pasó absolutamente cada hermano de la iglesia en Corinto. Hoy estaban, hoy velando pastor que falleció, hermanos que se van del escenario de esta tierra, y nosotros, ¿cierto?, hemos estado viendo cómo el hombre exterior se va desgastando, pero hasta tal punto a que tiene que llegar algo conocido como la transición. Entonces, y el apóstol Pablo estaba hablando aquí en el versículo 5 versículo 1 del capítulo 5, donde dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo aquí metafóricamente se está refiriendo al cuerpo físico. Y la describe en este versículo como tabernáculo, o la está describiendo como una tienda de campaña. El apóstol Pablo, él hacía tiendas de campaña. Él se dedicaba a eso para ganar recursos y por lo tanto él entendía esta metáfora y estaba mostrando y dando a entender, ¿sabe? El cuerpo físico es como una tienda de campaña, o es la tienda, y eso es importante que podamos comprender nosotros, que a veces somos tan vanidosos con esta tienda de campaña, somos tan vanidosos, hermano, con esta tienda transitoria que está revistiendo nuestra alma, la que está revistiendo nuestra parte espiritual, y a veces somos muy vanidosos. Ahí queremos, ¿cierto?, que sea, ojalá este hombre exterior sea eterno. Pero cuando llegamos al final de nuestra decadencia física, o también podríamos decir, o a la corrupción de nuestro cuerpo, y en algún momento debemos enfrentar la muerte. No sé si alguien le tiene miedo, le tiene temor a la muerte, pero en algún momento tenemos que enfrentar la muerte, que es nuestro enemigo final. La muerte es nuestro enemigo final. ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo mortal pasa a la transición que nosotros conocemos como muerte? Siempre, no sé si a usted le ha pasado o vemos en las películas o series alguien tenebroso, ¿cierto? Alguien grande, de porte alto, vestido de negro, representando la muerte, y quien se acerca a alguien significa que todo ha acabado para esa persona, que todo
ha terminado. Y cuando hablamos de esta transición que va a llegar el momento que si Cristo nos viene por su iglesia, vamos a tener que vivir. El apóstol Pablo le estaba dando a entender a la iglesia en Corinto, ¿podemos negarnos nosotros a morir? ¿Podemos a lo mejor gritarle a nuestro Dios y decirle, esto es injusto? Porque muchas veces le reclamamos a Dios y lo tildamos de injusto cuando tenemos problemas o cuando viene una enfermedad o cuando nos dan un certificado médico que tenemos una u otra enfermedad. A veces no la verbalizamos, pero con nuestros actos estamos llamando a Dios injusto. Bendito sea el nombre de Dios. Pero alguien se puede parar frente al dador de la vida y decirle, aguanta un momento, no acepto la muerte. Porque, hermanos, en Eclesiastés 8, versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. El hombre no tiene autoridad para retener el espíritu, ni tiene potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas. No vale el hombre más preparado que esté para poder resistir la muerte, ni siquiera el ateo que niegue la existencia de Dios o el ateo que diga, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada, no creo en Dios y por lo tanto no voy a morir porque no creo en Dios. Ni siquiera la impiedad librará al que la posee. O sea, la muerte, si Cristo nos viene antes, nos va a llegar a todos. Lo importante como creyentes es entender que cuando nuestro cuerpo exterior llegue a la corrupción, y más bien dicho, ni siquiera a la corrupción final, porque Dios puede llamar a sus hijos en el momento que Él determina. Jóvenes, unos más, unos menos, otros pueden vivir. Ayer conversaba con mi padre y le hablaba, y le decía, ¿qué edad tiene mi tío tanto? Y él me decía, 95 años y está enterito. Pero Dios es el que determina el día del hombre. Entonces, la muerte es parte del orden natural y caído, ya que la muerte vino por juicio de Dios por el pecado. Pero en el creyente, en el Hijo de Dios, como Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Dios nos llama a salvación y somos justificados, desde ese día tenemos paz para con Dios. O sea, desde ese momento tenemos paz para con Dios, entonces podemos esperar la muerte con tranquilidad. Podemos esperar la muerte, hermanos, contentos, no contentos, pero por lo menos con una confianza plena en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque para el creyente la sanción, la deuda por el pecado ha sido pagada por Cristo en la cruz. Él está ahí, con fuerza, consumado es, todo ha sido hecho. Gloria al Señor. ¿Y cómo nos vamos a estar contentos si no tiene que ver decía nuestro hermano, no tiene que ver con usted ni conmigo, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí, en ese momento, hermanos, el Señor pagó todo. Y lo que hemos venido por misericordia, por medio de la fe a Él, y hemos sido declarados, hemos sido justificados y hemos sido declarados justos, tenemos paz para con Dios. Desde ese momento, la muerte tiene un significado diferente. Tiene un significado distinto para el creyente. La muerte solamente es la transición a la vida eterna junto a Dios. No es motivo de temor, sino de
esperanza, no es motivo de temor, sino que es motivo de consuelo, porque tenemos de Dios, dice el versículo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuánto cuesta tener una casa hoy en día? Los que tenemos esa casa que de repente viene un temporal y se levanta a un lado y que se gotea, que de repente lo fiscalizan, que hay que regularizar una cosa u otra cosa, cuando son hechas de manos de hombre. Pero para el creyente que ha sido justificado, dice que tenemos, hermanos, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria al Señor. O sea, de alguna manera todos somos como gitanos aquí. Si nos trasladamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de un país a otro, esto todo es transitorio, porque tenemos nuestro domicilio, la presencia del Señor. Tenemos nuestro domicilio y ahí ninguno de los maestros, por mejor maestro que haya sido, él no ha tenido que hacer nada ahí, porque todo lo que hace el hombre tiene falla, hermano, sino que está hecha por Dios para la gloria de su nombre. ¿Se da cuenta que como la muerte antes de estar en Cristo es un terror, es un miedo? Cuando damos a cuenta con Dios, Cristo en la cruz del Calvario le quitó el aguijón a la muerte. Y la muerte es simplemente una puerta para estar en la presencia de Dios. Que el apóstol Pablo decía, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. El creyente, ¿alguien ha partido algún creyente de la presencia de Dios, alguna familia? Porque para el creyente que parte de esta vida por la muerte, está en la presencia del Señor, plenamente consciente, disfrutando de los beneficios celestiales, en la espera de la resurrección, en donde se le dará o donde se le dotará del cuerpo de resurrección semejante al Señor. O sea, todos los hermanos en la iglesia en Corinto que iban falleciendo, los hermanos de la iglesia en Tesalónica que tenían miedo que se pierdan el arrebatamiento de la iglesia porque los creyentes iban muriendo, estaban en la presencia de Dios, plenamente en la presencia de Dios, esperando la resurrección. Una de las cosas lindas cuando uno está estudiando esto es que, bendito sea el nombre del Señor, es que nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos envejeciendo, vamos perdiendo fuerza, nos vemos más feos, nos estamos llenando de canas. Yo lucho porque siempre ando así agachado, medio curcuncho, trato de ponerme en un espejo así, pero no puedo y termino así nuevamente. Me veo mal. Pero una de las cosas lindas es que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar esperando la resurrección de nuestro cuerpo. O sea, no es que quede ahí, sino que va a ser una resurrección para un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está la nueva vida, versículos 2, 3 y 4. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria al Señor. El anhelar la casa celestial, ¿cierto?, de los versículos nos supone que no estuviese pensando también en lo que le decía recién en el cuerpo de resurrección. El apóstol Pablo estaba ahí en esta carta anhelando la casa celestial, pero también estaba pensando en el cuerpo de resurrección. Y ahí nosotros vemos en Romanos 8:22, porque dice,
22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol está a través de esta carta anhelando la casa celestial, pero también está pensando en el cuerpo de resurrección que el creyente va a recibir cuando Cristo venga por su iglesia. Y ahí el término revestirse, que es ponerse encima a algo, en este caso, entrar en posesión del cuerpo de resurrección. Pero para entender, más bien está anhelando la morada eterna en contraposición con la casa temporal. Esa casa temporal el apóstol Pablo la está comparando, hermanos, la está comparando con la morada eterna que Dios nos tiene preparado. Pero el apóstol era tan apasionado por la obra, era tan amante de Cristo, que él quería y anhelaba ardientemente, hermanos, ser parte de ese glorioso acontecimiento escatológico que nosotros encontramos en las Escrituras, que es el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo sabía que saliendo de este cuerpo que se va desgastando había una morada, un lugar, una presencia de Dios para estar con él en una forma hermosa y gloriosa, pero él estaba pensando en eso, pero a su vez estaba pensando en la resurrección del cuerpo que se produce a través del arrebatamiento de la iglesia o del rapto. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, lo que debiese entenderse es el deseo de ser transformado en lugar de ser desvestido. O sea, de alguna manera el apóstol Pablo le hubiese gustado no pasar por la muerte, por tanto no esperar el tiempo de la resurrección y de ser transformado directamente. Y como él decía, evitar ser hallado desnudo, o sea, sin cuerpo. Sin cuerpo, sin embargo, estaría presente el Señor su parte espiritual. Cuando un creyente muere, el cuerpo se va a la tierra, ¿cierto? Y ahí esa parte espiritual se va a la presencia del Señor. El apóstol Pablo decía, glorioso, perfecto. Pero ¿y si? Porque el apóstol Pablo siempre estaba pensando en el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros, dice, ¿se acuerdan la palabra? Esto es glorioso, pero ¿y qué pasa si viene ahora? ¿Y no soy desvestido de mi cuerpo? Sino que soy revestido con el nuevo. O sea, de las dos cosas es gloriosa porque voy a estar en la presencia de Dios. Dios tiene preparada morada para nosotros, ahí estaremos en su presencia. 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo sabía que si moría antes del rapto tendría que esperar hasta el arrebatamiento de la iglesia para tener su cuerpo glorificado. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. O sea, el apóstol Pablo igual tenía cuando decía, no sé si quedarme en el cuerpo o irme a la presencia de Dios. Porque quedarme en el cuerpo por causa de la obra era bueno, pero irme a la presencia de Dios es muchísimo mejor. Bendito sea el nombre de Dios.
El versículo 5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Para estar seguros nosotros tenemos en este versículo como una doble garantía de seguridad, hermanos, una doble garantía de seguridad en este versículo 5, cuando leemos, más el que nos hizo para esto mismo es Dios y quien nos ha dado las arras del Espíritu. Lo que nosotros aún no vemos ni experimentamos, Dios ya lo ha preparado de antemano para que nosotros y por lo tanto se debe cumplir de acuerdo a su propósito y plan. Lo que decía nuestro hermano Ezequiel. No lo vemos, pero una garantía de la seguridad es que está dentro del propósito y el plan inalterable que forma parte del decreto divino. O sea, en esa garantía de seguridad es que Dios es inmutable, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que ese plan es inalterable y forma parte de su decreto divino. Y cuando Dios decreta algo, eso se cumple. Eso se cumple. Y como leía nuestro hermano en el devocional, ¿cierto? A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los santificó y los glorificó. O sea, Él decretó hacerlo. No puede Satanás hacerlo, ni siquiera nuestras debilidades, ni siquiera nuestras flaquezas, ni siquiera nuestros sufrimientos, ni siquiera nuestros problemas. Porque Dios lo ha decretado de esa manera y estamos seguros en Él. Entonces, una garantía de la seguridad es más el que nos hizo para esto mismo, es Dios. No, es que fue una decisión mía, que yo quise venir al Señor, es que yo me he afirmado, ¿cierto? De todas formas para poder resistir y para poder perseverar y poder irme al Señor. Dios lo ha decretado. Y por lo tanto nosotros podemos estar seguros, hermanos, en la soberanía de Dios. Y la segunda garantía, ¿cierto? Se manifiesta en las arras del Espíritu, que son la seguridad de la herencia. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cuando nosotros somos llamados y somos salvos, ¿cierto? El Espíritu Santo viene a nosotros. La idea es la de un anticipo para poder, se hablaba en transacción. Cuando alguien quiere hacer un negocio, ¿cierto? Deja un anticipo y dice, este anticipo yo lo voy a dejar aquí porque yo voy a volver para terminar el negocio y me llevo el producto. Entonces, generalmente parte de lo que se recibiría al terminar la operación, de modo que cuando Dios da de su espíritu al creyente, se obliga a cumplir toda la promesa hecha y darle el total de las bendiciones que comprende la salvación, entre la que está la casa que fue preparada para nosotros y la certeza de la resurrección de los muertos. O sea, Dios lo ha decretado y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros como las arras de su Espíritu, como parte para decir, esto va a ser hecho. Para nosotros va a ser hecho, para Dios ya está hecho, porque nuestro Dios vive en un eterno presente. Pero nosotros, ay Señor, ¿cómo está? ¿Cómo será? Entonces, que eso debe servirnos a nosotros como una aplicación para nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros debemos afrontar la vida? Hermanos, hasta aquí yo
voy a cumplir 55 años, usted a lo mejor de aquí hacia atrás hemos vivido nuestra vida como creyentes y la hemos enfrentado de una u otra manera frente a nuestro Dios. Pero desde aquí en adelante somos confrontados de parte del Señor para poder vivir mientras estemos aquí para la gloria de su nombre, enfrentando lo que tengamos que enfrentar, mirando desde una perspectiva de la eternidad. Cuando vemos desde la perspectiva de la eternidad, nos vamos a dar cuenta que son leves y momentáneas lo que podamos pasar. Nómbreme lo que me nombre. Porque el apóstol Pablo lo vivió todo, pero él decía, son leves, son momentáneas. Pero ¿cómo van a ser leves? ¿Cómo van a ser momentáneas? Si esto es tremendo lo que estoy pasando. Y si es una enfermedad, a lo mejor que puede durar toda la vida. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, pongan la mirada en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Porque si todos los días de aquí en adelante ponemos nuestra atención y nuestra vida en las cosas eternas, van a venir las dificultades, los problemas, los dolores, la enfermedad, el desgaste de nuestro cuerpo, el envejecimiento. Y la vamos a ver, ay, tengo un edificio preparado, que no necesité tener dinero para que un maestro venga y pueda hacerme una casita o algo por el estilo. Tengo un edificio que está hecho de parte de Dios y me está esperando en gloria de aquí en Ay, y cuando entendemos eso, perdónanos, Señor. Perdónanos porque tanto nos quejamos, porque tanto sufrimos, Señor, Dios mío. Pero tenemos un edificio hecho contigo. Y no solamente eso, que si llega el momento que este cuerpo exterior tiene que pasar por la transición de la muerte, hay una esperanza que ese cuerpo será transformado en un cuerpo inaccesible de gloria. Que nos ayude el Señor para poder estar enfrentando lo que nos quede desde la perspectiva de Dios. Si eso era lo que quería el apóstol Pablo quería que la iglesia en Corinto se ponga desde la mirada de Dios para poder enfrentar todo. De esa manera Dios nos está llamando a nosotros en este día, que nosotros no lo hagamos con nuestra mirada, que es miope, que es pequeña, que es reducida, que es corta. Aunque nos pongamos lentes, va a seguir siendo corta, sino que la miremos con la mirada de Dios que está aquí en su palabra, en esta escritura que no miente, que va a estar siempre. Y que confiemos en ella y que la vamos a tener, y cuando tengamos dudas vamos a abrir la palabra y esa palabra va a estar ahí, y además su Espíritu Santo que va a estar habitando como las arras de su Espíritu en la vida de cada creyente nos va a estar dando y nos va a estar fortaleciendo y nos va a estar llenando de gozo, hermanos, como la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Y podemos decir con certeza y podemos decir con seguridad que con Cristo se puede. Bendito sea el nombre de Dios. Y como decía en un comienzo, pronto estaremos en una cena, estaremos en las bodas del Cordero y nos abrazaremos, estaremos contentos y estaremos alegres. No solamente los que estamos aquí, sino que todos nuestros demás hermanos y los que son parte de la iglesia que ya han partido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo será nuestro cuerpo de resurrección? ¿Se imagina? Como decía Sproul, ¿tendré sobrepeso en mi cuerpo de resurrección? Yo voy a estar más derecho. Pero qué lindo decirle gracias al Señor. Padre eterno, le agradecemos en este momento por su palabra. Señor, gracias. Pero antes de darle las gracias queremos pedirle perdón.
porque muchas veces dudamos de sus promesas, Señor, dudamos de usted. Pero Señor, gracias porque usted nos fortalece, porque nos ayuda. Incluso cuando nos miremos en un espejo y veamos que nos vamos desgastando y envejeciendo, Señor, Dios mío, vemos que se está cumpliendo tu palabra. Dios mío, pero en usted estamos completos, estamos seguros, estamos felices, estamos contentos, Señor, porque usted, Señor, así lo ha determinado y porque su Espíritu Santo está en la vida de su iglesia. Le honramos, le exaltamos y le bendecimos. Cuando el dolor y cuando el sufrimiento toque nuestra puerta, ayúdenos a mirarlo, Señor, con esa mirada en lo que no se ve, en la eternidad, y no en el conflicto que es leve y transitorio. Para tu gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.